Hola a todos y bienvenidos a la clase número 11 del curso de Física Estadística. La clase pasada vimos la solución de la variable aleatoria que habíamos asignado a la velocidad. Dada la ecuación de Langevin. Y esta ecuación lo que nos proponía es que un cambio infinitesimal en nuestra variable aleatoria de la velocidad está dado por un término que asociamos con la disipación. Bueno, déjenme escribirlo de esta manera ya directamente. Acá teníamos un dt para que al momento de dividir pues asociábamos esto con una fuerza, ¿no? Porque lo que tenemos acá es un cambio en la velocidad más un término que reconocíamos esta parte de acá ya desde lo que habíamos trabajado con la caminata aleatoria de Einstein, multiplicada por una variable normal con media 1 y varianza, perdón, con media 0 y varianza 1. Entonces partimos de suponer que la solución iba a ser del tipo una distribución normal y dimos argumentos para decir que tenía que ser una distribución normal basado en los teoremas que habíamos visto anteriormente, porque lo que vimos es que iba a ser para distintos tiempos de t la suma de distintas variables normales. Entonces esto iba a ser una variable normal centrada en un promedio y con la varianza correspondiente. Y resolver la ecuación de Langevin consistió precisamente en encontrar cuál era esta velocidad y cuál era esta varianza. Y esto fue lo que hicimos la clase pasada, y lo que encontramos es que esta variable está centrada en una velocidad inicial que haya tenido la partícula multiplicada por e a la menos gamma t, y tiene una varianza igual a beta cuadrada entre gamma por 1 menos e a la menos 2 gamma t. Ok. Entonces, bueno, pues esto lo que quería decir es que si nosotros, como cuando se echan un chapuzón a la alberca, pues comienzan con una velocidad v0 por la misma disipación del medio, pues esta velocidad va a disminuir exponencialmente, donde esta curva está dado justo por un decaimiento exponencial cuya constante está dada por la constante gamma. Después lo que hicimos fue mencionar, porque no lo hemos demostrado, que el promedio de la energía asociado a la variable de la velocidad, esto vamos a verlo más adelante en el curso, esto es para tiempos largos, esto va a ser igual a 1/2 de kBt. Es decir, es lo que habíamos platicado ya sobre los experimentos de Brown, ¿no? Que si él hubiera medido la varianza de la velocidad como función de la temperatura, habría encontrado esta relación. Lo que se limitó es a ver que para distintas temperaturas seguía existiendo, pero no cuantificó cómo cambiaban la varianza como función de la temperatura. Y entonces este era el teorema de equipartición, y entonces acá en nuestra solución de la velocidad cuando el tiempo tiende a infinito, es decir, ya cuando el sistema se relaja, esto iba a ser
una distribución normal centrada en cero, ¿no? La velocidad tiende a cero, esto era velocidad contra tiempo, y con una varianza que es beta cuadrada entre gamma. Entonces de aquí conectábamos que la varianza, dado que el promedio es cero, pues la varianza era justo b cuadrada, de modo que un medio de mb cuadrada iba a ser igual a un medio de m beta cuadrada entre gamma, y esto era un medio de kbt. Y por lo tanto, notábamos que la variable que nos da las fluctuaciones y la variable que nos da la disipación está conectada a través de la temperatura. Y este es el teorema de fluctuación-disipación. Que es muy importante en muchas ramas de la física. Muy bien. Después lo que hicimos fue reconocer que pues esta variable estocástica, ¿no? Esta variable aleatoria que teníamos acá, pues es una variable temporal, ¿no? Esto es decir, hay una dependencia temporal, esto es la velocidad como función del tiempo. Entonces, de una manera análoga como hicimos cuando resolvimos el caminante aleatorio de Einstein, lo que hicimos fue asociar esta variable aleatoria con una densidad de probabilidad que va a ser función de la velocidad. Aquí pues ya no lo escribí, ¿no? Pero esta es la variable que es el mayúscula, y aquí son todos los posibles valores que puede tomar. Entonces esta sí es en minúscula, y como función de la temperatura. Recuerden que lo mismo hicimos cuando teníamos la posición, ¿no? Lo que reconocíamos es que la solución que habíamos obtenido del caminante aleatorio de Einstein nos iba a dar una probabilidad como función de la posición a distintos tiempos. Entonces lo que veíamos era la evolución de esta distribución con el tiempo. Pues lo mismo vamos a tener para el caso de la velocidad. Vamos a asociar a esta variable una densidad de probabilidad que está dada por, y aquí no vamos a tomar el límite del tiempo cuando tiende a infinito, sino la solución completa. Y entonces esto es, pues por definición, ¿no?, de lo que tenemos en nuestra variable. Podemos escribir cuánto vale una variable normal que tiene esa media y esa desviación estándar, y esto quedamos entonces que era pues por la definición, ¿no?, de distribución normal. Entonces esta es la media, entonces es la variable menos la media, eso al cuadrado, dividido entre, vamos a ponerlo así, ok, dividido entre 2 veces la varianza, y la varianza era beta cuadrada entre 2 gamma multiplicada por 1 menos e a la menos 2 gamma t. Entonces la varianza es función del tiempo, y debidamente normalizado, ¿no? Y la normalización era raíz de 2pi por la varianza, que era otra vez este mismo factor. Entonces vean que lo único que hicimos fue pues escribir esto como e a la menos
b menos b0 o nu0 si quieren, al cuadrado entre 2 sigma cuadrada entre raíz de 2 pi sigma cuadrada, ¿sí? Esto fue lo único que hicimos y nada más sustituimos aquí el valor del promedio en donde va a estar centrada y aquí sustituimos, bueno, aquí y acá sustituimos el valor de la varianza. Eso fue lo que hicimos una vez que solucionamos. Y posteriormente, entonces vimos que si lo que queremos es, o que existe una manera de encontrar una densidad de probabilidad que sea función de la posición, de la velocidad y del tiempo, algo de este estilo pero que incluya la posición, y dado una ecuación del tipo de la ecuación de Langevin, pero generalizada. Y lo que queríamos decir que fuera generalizada es que la diferencial de la variable de velocidad que habíamos definido como precisamente b de t más dt menos b de t, esto íbamos a tener una ecuación más general que era un coeficiente que podría ser función tanto de la posición como de la velocidad, multiplicado por dt, más otro término que iba a tener también que ver con las fluctuaciones, pero que reconocíamos que podía ser de una forma más general, también en una función b cuadrada, que también sería función de x y la velocidad. Entonces, si teníamos una ecuación general de este estilo, entonces vimos que podíamos resolver esta ecuación, o bueno, no resolverla porque sería encontrar exactamente los valores, pero más bien lo que hicimos fue encontrar una ecuación diferencial que después ya podía solucionarse de manera exacta, analíticamente, es decir, o numéricamente. Y la solución, es decir, perdón, otra vez, la ecuación diferencial que encontramos es de este estilo. Tenemos la parcial de P, que es esta misma P, nada más que esta es la densidad de probabilidad, que pues ahora va a ser función de X, B y T. Entonces es la ecuación diferencial para encontrar esta densidad de probabilidad. Y en el caso más general es la parcial de P con respecto al tiempo más la velocidad por la parcial de P con respecto a X es igual a la parcial con respecto a la velocidad de el coeficiente A multiplicado por P más un medio de la parcial de la segunda parcial con respecto a la velocidad del siguiente coeficiente multiplicado por P. Entonces esta es pues nuestra ecuación diferencial que le habíamos dado el nombre cinética, la ecuación cinética y, perdón, acá la ecuación cinética. Y en el caso particular de la ecuación de Langevin, en el que A era una constante menos gamma por la velocidad y b cuadrada era una constante beta cuadrada, entonces la ecuación cinética se reduce a esta ecuación, es directo mostrarlo, y esta se le llama la ecuación de Fokker-Planck. Y es la que nos va a dar la evolución
temporal, que es lo que estamos buscando como función de la posición y de la velocidad. Bueno, entonces lo que vamos a hacer la clase del día de hoy, como les dije en la clase que tuvimos el viernes, es ver qué ocurre si a la ecuación de Langevin que tenemos, eh, a la ecuación de Langevin, le incluimos un término acá, así no porque parece que es función de, así. Entonces originalmente aquí teníamos la misma variable de la velocidad, ¿no? Esto nos daba la disipación, pero ahora lo que vamos a hacer es meter acá un término que lo metemos acá en el paréntesis de esta manera. Bueno, déjenme terminar. Acá es el término que siempre tenemos de las fluctuaciones. Ok. Ok, entonces esta va a ser una fuerza, ¿no? Habíamos identificado ambos componentes como una fuerza, en el que claramente este término iba a ser la fuerza de fricción, y ahora estamos acá metiendo otra fuerza que estamos multiplicando por gamma para que tenga las unidades adecuadas, pero ya de entrada estamos identificando con una velocidad, que de hecho, como vamos a ver al final de la clase del día de hoy, esto corresponde a una velocidad de arrastre. Como ven, a diferencia de esta fuerza, que es una fuerza que depende de la misma velocidad, esta representa una fuerza constante en el sistema. Entonces tenemos una fuerza que está siendo aplicada sobre una partícula y simultáneamente hay una fuerza en el sentido opuesto, que es proporcional a esa velocidad. Entonces, de hecho, aquí el subíndice de la D se refiere a drift, ¿no? En inglés, que también quiere decir no exactamente arrastre, porque arrastre sería drag, pero drift es como si tienen una balsa, ¿no? en un lago y la balsa está vacía y nadie está remando y simplemente la balsa pues se mueve, ¿no? con la dirección que le dé la corriente del río. De ahí el subíndice B. Entonces lo que vamos a hacer es resolver entonces esta ecuación con esta fuerza. Y de inmediato, pues reconocemos que esto ya es un caso que deben haber visto en las clases de mecánica, ¿no? Si tienen un cuerpo que está en caída libre, entonces en principio tienen acá mg y por otro lado tienen la resistencia del aire, que se considera pues como la teníamos acá, ¿no? Y cuando ustedes solucionan, que ahorita lo vamos a hacer como recordatorio, cuando solucionan esta ecuación, ¿no? este sistema físico más bien, lo que encuentran es que pues, una partícula que está en caída libre en la atmósfera no se acelera infinitamente, sino que eventualmente alcanza lo que se conoce como la velocidad terminal, que de hecho va a ser esta misma BD que tenemos acá, ¿no? Entonces la velocidad empieza a aumentar y eventualmente se satura, ¿no? Perdón, sí, esta es la velocidad. Sí, empieza a aumentar y luego se satura para tiempos largos.
Entonces vamos a resolver este problema mecánico primeramente, en parte porque esto nos va a hacer un recordatorio de los factores de integración que son tan importantes, tanto en la construcción de funciones de estado, que esto no sé si lo vieron, luego podemos hacer un recordatorio matemático de por qué las funciones de estado no dependen de la trayectoria y cómo a veces puede forzarse a que por medio de un factor de integración sí precisamente dejen de ser función de la trayectoria. Y ok, entonces pues vamos a hacerlo. Entonces, pues la ecuación que tenemos es que la masa por la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, lo escribimos de una vez así porque pues del otro lado justamente tenemos pues mg menos una constante que vamos a volver a usar gamma por la velocidad, ¿no? Y nada más hay que tener aquí cuidado con los signos. Esto está bien porque pues si tenemos otra vez este eje coordenado y la partícula está cayendo hacia abajo, entonces la velocidad es negativa y entonces con este signo menos nos da una fuerza que se opone a la fuerza original, ¿no? Entonces justo este diagrama que tenemos acá. Entonces déjenme quitarle aquí los palitos, es la misma variable, ¿no? Esta es la ecuación que queremos resolver con la condición inicial de que la velocidad al tiempo cero sea cero. Tenemos que dar una condición de frontera y esa es la condición que vamos a utilizar. Pero podríamos utilizar cualquiera, ¿no? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Sí, acá entonces es gamma entre m y esto es igual a menos g. Ok, entonces, y aquí por supuesto me faltó la velocidad y pues la velocidad es función del tiempo, ¿no? Aquí no lo escribí, pero bueno, por supuesto la velocidad es función del tiempo. Y entonces recordarán que para resolver estas ecuaciones planteamos una ecuación del siguiente tipo, ¿no? Si tenemos a y como función de x, tenemos una ecuación del tipo de y de x por una función de x por la misma variable y es igual a otra constante que solo depende de x y no depende de y, que es nuestro caso. Aquí es una constante, pero bien podría depender del tiempo. Y acá, pues aquí también podríamos tener una función del tiempo, pero lo importante es que acá tengamos y a primer orden, ¿no? Y entonces una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y la manera de resolverlo es encontrando precisamente el factor de integración. Entonces, de la clase de ecuaciones diferenciales, recuerdan que este factor que vamos a denotar como fi es e a la integral de p de x de x. Y que es útil porque cuando multiplicamos esta ecuación por el factor de integración, entonces si tenemos
el factor de integración que multiplica a dy en dx más el factor de integración que multiplica a y igual al factor de integración que multiplica a q de x. Entonces, este lado de acá, por las propiedades de la exponencial, podemos escribirlo, y por eso se llama factor de integración, como una diferencial exacta del factor de integración multiplicado por y. Bueno, de este lado queda lo mismo, y esto se ve porque se hacen la derivada del producto, pues obtienen precisamente el factor de integración por dy en dx más y por la derivada con respecto a x del factor de integración, y esta derivada pues es precisamente el mismo factor de integración multiplicada por la función p, que es de donde habíamos partido, ¿no? Ok, entonces, dado que esto ya es una diferencial exacta, acá pues volvemos a escribir el factor de integración por qx, y por lo tanto si integramos de ambos lados y despejamos y, aquí nos va a quedar que y es 1 entre el factor de integración multiplicado por la integral del factor de integración por q de x de x. Okay. Entonces, si no la recordaban, aquí la tienen. Y es muy importante porque lo vamos a usar no solo ahorita para el recordatorio de la velocidad, o de la caída libre con fricción, sino también para solucionar la ecuación de Langevin que acabamos de escribir. Bueno, entonces, si regresamos a nuestra ecuación que teníamos acá, entonces directamente identificamos a gamma entre m como P, aunque sea una constante, y a menos g también como Q. Entonces esta es la forma más sencilla porque pues, los dos coeficientes son independientes del tiempo, ¿no? Son constantes. Y por lo tanto de aquí directamente obtenemos que el factor de integración, lo voy a escribir aquí abajo, entonces por lo tanto el factor de integración va a ser e a la integral de p de t dt, y esto por lo tanto es simplemente e a la gamma entre mu por t. Muy bien, y entonces de acá sustituimos y nos queda que la velocidad es igual a e a la menos gamma t entre m, ¿no? Porque es 1 entre el factor de integración, por la integral de e a la gamma t por m, por q, que era simplemente menos g. Entonces acá nos queda menos g multiplicado por esto por dt. Y entonces esto era muy sencillo porque esto es simplemente menos g multiplicado por 1 entre gamma m
por a ver, déjenme, vamos a hacerlo así. Esto sigue siendo E a la menos gamma t entre m por nada más lo metí aquí, menos gm entre gamma por e a la gamma tm más una constante, ¿no? Que depende de las condiciones iniciales. Y nuestra condición inicial era que v de 0 fuera igual a 0. Entonces, 0 es igual, acá vale 1 cuando t vale 0, es igual a menos gm entre gamma, esto vuelve a hacerse 1 más la constante, y por lo tanto la constante es igual a mg entre gamma, y la solución de nuestra ecuación es simplemente e a la menos gamma t entre m por gm entre gamma por e a la gamma tm más mg entre gamma, y por supuesto podemos factorizar y lo hacemos, y también metemos aquí el exponencial. Entonces nos queda mg entre gamma que multiplica a 1, perdón, este era un menos, ¿no? Sí, sí era un menos. Sí, entonces esto es menos 1 más e a la menos gamma t aquí entre m entre m. O si ves de otra manera, esto es menos mg entre gamma que multiplica a 1 menos e a la menos gamma t entre m. Muy bien. Y pues esta ecuación tiene la forma adecuada, ¿no? Vemos que en efecto v en 0 es 0 porque esto da 1, y v cuando t tiende a infinito es menos mg entre gamma, que pues es lo que uno esperaría porque desde acá que habíamos planteado la ecuación, cuando por definición tenemos una velocidad terminal, es que la velocidad ya no cambia, entonces este término es 0, y de aquí despejamos que la velocidad es menos mg entre gamma, que es precisamente pues lo que tenemos acá en la solución, ¿no? Aquí nada más nos está diciendo cómo cambia, cómo funciona del tiempo, pero los puntos extremos los conocemos. Bueno, entonces ahora vamos a solucionar este problema con la ecuación de Langevin, en el que, recuerden, ahora la ecuación que tenemos va a ser v de t más dt menos v de t, y esto es igual a menos gamma, y luego acá lo que hacemos es tener estos dos términos, uno que es proporcional a la velocidad, y el otro que nos va a dar, o esperamos que nos dé, la velocidad terminal, por dt más raíz cuadrada de beta cuadrada dt
por una función normal que nos da la agitación térmica. Entonces, recuerden ahora entonces este término de mg es el que va a entrar acá, ¿no? Mediado por gamma para que nos dé las unidades adecuadas. Bueno, entonces recuerden que lo que hicimos fue identificar originalmente, ¿no? Cuando resolvimos la ecuación de Langevin sin este término, lo que habíamos hecho era reconocer este término de acá como una diferencial de la velocidad. Y de manera análoga, cuando aplicamos el operador del promedio, que vamos a tener esto, esta cantidad decíamos que pues, el operador ya es cualquier función, entonces cualquier función de esta función que es función del tiempo y del tiempo más delta t, entonces reconocíamos que esto era una diferencial del promedio de la velocidad. Ok, entonces con estas definiciones, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar el operador del promedio de ambos lados de nuestra ecuación de Langevin modificada. Y entonces aquí nos va a quedar v de t más dt menos v de t. Bueno, a ver, mejor acá. Ok, entonces aplicamos el operador de ambos lados. Y luego, pues recordamos que el operador es un operador lineal. Entonces, esto lo escribimos de esta manera. Y acá nos va a quedar menos gamma por v de t, otra vez porque es lineal y entonces la gamma sale, más gamma v de, a ver, espérenme, aquí me faltó el dt, que es muy importante. Ok, ahora sí, más gamma bd por dt. Esto porque pues acá teníamos el promedio de esto que es igual a pues gamma bd dt por el promedio de 1, y el promedio de 1 pues simplemente era la normalización, ¿no? Esto era 1 nada más, entonces esto es únicamente las mismas constantes que estén dentro del operador. Ok, entonces esa es esta parte. Y luego teníamos esta parte de acá, que otra vez las constantes las sacábamos. Y acá nos quedaba el promedio de una cantidad que, recuerden por definición, su promedio era 0. Entonces, por lo tanto, pues todo este término es 0, ¿no? De manera que esto ya lo escribíamos como la diferencial de la media de b de t. Y acá nos quedaba un dt que multiplicaba a menos gamma más gamma bd nada más, ¿no? De esta manera, perdón, ¿qué estoy haciendo? Por el promedio de gamma, por supuesto, más, ahora sí, gamma bd. Ok, entonces esto es, ¿no? Podríamos pasar ahora el dt, entonces esto ya era la ecuación diferencial. Lo que vamos a hacer es pues pasar este término de este lado, entonces aquí nos queda más gamma por v de t igual a gamma por bd.
Muy bien. Y entonces esta es nuestra variable y o x, ¿no? Como lo teníamos antes. Y aquí identificamos entonces p de t es simplemente gamma, es una constante. Y q de t es también una constante gamma por bd. Y aplicamos la solución que acabamos de plantear, ¿no? Para la forma general de este tipo de ecuaciones diferenciales. Y entonces habíamos dicho que esto era 1 entre el factor de integración, y aquí el factor de integración va a ser igual a e a la integral de p de t, que en este caso es simplemente e a la gamma t. Entonces esto es e a la menos gamma t, porque era 1 entre el factor de integración, por la integral del factor de integración multiplicado por q. Y esto entonces es gamma por e a la menos gamma t. Por esta integral, y esta integral es 1 entre gamma por e a la gamma t más una constante. Y para obtener esta constante entonces tenemos que dar el valor de frontera de b, ¿no? Y habíamos planteado que originalmente la partícula, a diferencia del caso del proyectil en caída libre con fricción, aquí la velocidad inicial iba a ser distinta de 0, y va a ser igual a nu0. Entonces, aplicando, vamos a ponerlo bien acá, cuando es en t igual a 0, ok, y esto sí es nu0, entonces esto es igual a nu-d por gamma por 1 entre gamma más la constante. Entonces, de donde podemos despejar la constante. Entonces acá vamos a tener nu0 por nu-d, entre nu-d por gamma es igual a 1 entre gamma más c. Entonces nos queda de esta manera. Y entonces y perdón, aquí por supuesto me equivoqué, ¿no? Esto es 1 entre gamma. Aquí nada más despejé mal. A pasar para acá. Y entonces esto es 1 entre gamma que multiplica a nu0 entre nu-d menos 1. Y esto pues vamos a escribirlo como 1 entre gamma por nu-d que multiplica a nu0 menos nu-d. Y ahora lo que hacemos es sustituir la constante en la solución. Y cuando hacen eso, les da que el promedio de la velocidad es igual a nu-d. Vamos a escribirlo completo. Ok, entonces teníamos e a la menos gamma t por gamma nu-d por 1 entre gamma por e a la gamma t, es lo que teníamos, y ahora sumamos este término, ¿no? Entonces queda más 1 entre gamma nu-d que multiplica a nu0 menos nu-d. Ok, entonces se van las gamas. Acá nos queda nada más nu-d, que es lo que queremos, ¿no? Que la velocidad tenga unidades de velocidad. Y acá adentro nos va a quedar con este nos da 1 más
pues nu0 menos nu_d entre nu_d por e a la menos gamma t. Y esto es igual a nu_d más nu0 menos nu_d por e a la menos gamma t. Entonces, ya estaba acá, este es el promedio de la velocidad, ¿no? Entonces hicimos algo similar la vez pasada, pero ahí nos quedaba únicamente, recuerden, nu0 por esta expresión. Entonces, esto nos dice que está bien, ¿no? Cuando, o más bien le da significado a nu_d, como lo teníamos, ¿no? Recuerden que acá lo habíamos incluido en la ecuación de Langevin como una fuerza más. Y aquí ya vemos que el significado que tiene es que cuando el tiempo tiende a infinito, entonces el promedio de la velocidad cuando el tiempo tiende a infinito es, aquí va a quedar 0, y entonces nos queda nu_d. Entonces, como habíamos sugerido desde el principio, nu_d es la velocidad terminal, que recuerden, la habíamos metido como una fuerza en la ecuación de Langevin, que iba como pues gamma nu_d bueno, por ahí nos falta la masa, ¿no? Porque teníamos, lo que habíamos planteado era como una diferencial de la velocidad, entonces pues quedaba mezclada con gamma y en algún momento tenemos que meter la masa para que nos dé la fuerza. Pero el punto es que vean que pues originalmente lo metimos como una fuerza de la misma manera en la que tenemos la fuerza que era menos gamma por b, ¿no? Ok, entonces ya le dimos el significado apropiado a la velocidad terminal, que por cierto, o al término de la fuerza que habíamos tenido, que por cierto cumple con la condición inicial, ¿no? Cuando el tiempo vale 0, esto vale 1, este BD se va con este BD y la velocidad en el tiempo igual a 0 es V0, como lo habíamos pensado. Entonces sigue cumpliendo algo muy similar a lo que, o bueno, idéntico de hecho, a lo que habíamos planteado para el caso de la caída libre, salvo que aquí empezamos con una velocidad que no es, bueno, ya la vieron, que no es V0, ¿no? Perdón, que no era 0, sino un V0. Y pues dependiendo de este valor, pues lo va a alcanzar así o lo va a alcanzar de esta manera. Ok, entonces, pues recuerden que lo que queremos es encontrar, ya encontramos la velocidad, ahora lo que queremos encontrar es la varianza. Y vamos a seguir el mismo método que utilizamos la vez anterior. Y pues este método consistía en encontrar, como recordarán, una ecuación diferencial para el promedio de b cuadrada, ¿no? Que es lo que estamos buscando porque, pues como ya conocemos el promedio de b, si lo elevamos al cuadrado y conocemos este promedio, sin la diferencial, pues tenemos la varianza, ¿no? Que es tras lo que andamos. Entonces, pues queremos encontrar una ecuación diferencial
Para lo cual entonces primero necesitamos escribir esta diferencial del promedio de b cuadrada. Y de manera análoga, como lo habíamos hecho para la velocidad nada más, lo que necesitamos encontrar entonces es la diferencia de estos términos. Del promedio de la velocidad cuadrada evaluada en t más delta t menos el promedio de la velocidad cuadrada evaluada en t. Y para alcanzar o para poder escribir esta ecuación, entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar estos términos, ¿no? Antes de tomar los promedios, a partir de la ecuación de Langevin, que tiene estos dos términos. Entonces lo que hacíamos era elevar al cuadrado y luego reorganizar. Entonces, pues es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, pues vamos a hacerlo con cuidado. Entonces, la ecuación de Langevin, una vez más, tenemos b de t más dt menos b de t es igual a menos gamma que multiplica a b de t. Bueno, déjenme poner el dt de este lado. Entonces, menos gamma dt por la velocidad menos la velocidad terminal más beta cuadrada de t que multiplica a la variable normal que va de t a t más dt, centrada en 0 y con varianza 1. Y ahora, en lugar de aquí tomar el promedio como hicimos cuando estábamos buscando precisamente la ecuación diferencial de la velocidad, pues como mencioné hace un momento, vamos a elevar al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar b cuadrada de t más dt más b cuadrada de t menos 2b de t más dt de este lado, y esto es igual a gamma cuadrada de t cuadrada que multiplica a b de t menos b de todo esto al cuadrado más beta cuadrada de t que multiplica a n de t más de t entre 0 y 1 al cuadrado más dos veces menos dos veces gamma de t y aquí por este de t, entonces por raíz de dt, entonces aquí queda a la 3 medios por raíz de beta por b de t menos la velocidad terminal por n de t más dt de 0 a 1. Ok. Y pues lo primero que vamos a hacer es despreciar los términos que sean más grandes de dt, ¿no? De orden mayor. Entonces vamos a despreciar términos de orden mayor de t, ¿no? En particular, por lo menos a la 3 medios. Y entonces, pues esto es muy conveniente porque pues despreciamos este término y nos queda únicamente este término de acá. Entonces acá nos va a quedar y de este lado no despreciamos nada, ¿no? Porque aquí no aparece explícitamente dt como un coeficiente.
Entonces nos va a quedar b cuadrada de t más dt más b cuadrada en t. Vamos a escribirlo todo. Y esto es igual a beta cuadrada de t por el cuadrado de nuestra variable normal. Bueno, como no hemos tomado promedios, pues no, hasta el momento es todo lo que se cancela. Y de manera análoga, como hicimos la vez pasada, entonces ahora vamos a escribir esto de esta manera, lo que significa que de este lado pues tuvimos que restar 2 veces bt, ¿no? Entonces esto queda, voy a pasar, o bueno, voy a sumar esto de este lado. Y este es el término que tuvimos que restar. Aquí lo restamos 2 veces de este lado para que salga negativo, entonces lo restamos 2 veces de este lado. Más beta cuadrada de t de la variable normal déjenme escribirlo con calma al cuadrado. Ok, y entonces este ya es de, ¿no? Ya es la diferencial de b cuadrada. Y pues esto es 2 veces b de t, aparece aquí y aparece acá, entonces lo factorizamos de b de t más de t menos b de t más beta cuadrada de t por n al cuadrado. Y de la misma manera como la vez pasada, esto vamos a sustituir por la ecuación de Langevin. Y el objetivo de esto, si no os lo había mencionado ya, es que pues, el lado derecho de la ecuación de Langevin incluye la velocidad, pero evaluada en t, no en t más delta t. Y es lo que nos permite eventualmente pues, terminar con una ecuación diferencial de, de b cuadrada, porque siempre que tengamos cualquier función evaluada en t más delta t, pues la derivada no estaría bien definida. Digo, dado que de este lado ya tenemos la diferencial. Entonces queremos que de este otro lado nos queden únicamente factores que sean evaluados en t. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Nos vamos a liberar de esta parte sustituyéndola por el lado derecho de la ecuación de Langevin, que únicamente es función del tiempo y no del tiempo más delta t. Entonces cuando hacemos esto, entonces nos queda 2 veces la velocidad que multiplica a menos gamma de t, que multiplica a la velocidad en t, menos la velocidad terminal, más el término de la variable normal, ¿no? Más este término. Al cuadrado. Ok. Y ahora sí vamos a aplicar el operador
del promedio de ambos lados. Entonces de este lado de acá nos va a quedar la diferencial del cuadrado de la velocidad. Aquí nada más pues me salté este paso, ¿no? De que en realidad esto es el promedio de b cuadrada de t más de t menos el promedio de, o bueno, menos b cuadrada evaluado en t, pero es un operador lineal, entonces nos queda esto y esto por definición es esta diferencial, ¿no? Pero ténganlo en mente. Ok, entonces eso nos queda de este lado. Y esto entonces es igual a, también pues recuerden que es lineal, ¿no? Entonces primero nos va a quedar el de este por este, y entonces acá nos va a quedar menos 2 gamma de t por el promedio de b cuadrada, ese fue este. Ese es el mismo término que teníamos hace 2 clases que lo resolvimos. El término nuevo va a ser este, más 2 gamma de t por la velocidad terminal por el promedio de b. Entonces este es el término nuevo, ¿no? En el sentido de que no lo teníamos antes, ¿no? Más 2 raíz de beta cuadrada de t por el promedio de v por n más beta cuadrada de t por el promedio de n de t más de t cuadrada, ¿no? Muy bien. Y entonces, aquí lo repetimos varias veces, estos dos variables son independientes. Sí. Son independientes porque esta va de t a delta t. Si esta fuera de t menos delta t a t, estas dos sí serían dependientes, pero estas dos, entonces como estas son independientes, entonces recuerden que podemos escribir a el promedio de b de t por la variable normal como el producto de los promedios y el promedio de este lado es 0 por definición, entonces todo este término es 0. Luego, de acá tenemos el promedio del cuadrado, pero como, y esto también ya lo habíamos dicho, como el promedio de la variable es 0, entonces la varianza es igual al promedio de la variable al cuadrado. Y ese promedio es 1. Esto ya lo hicimos antes también. Entonces aquí solo va a sobrevivir beta cuadrada por dt. Entonces, a ver, vamos escribiendo todos los términos como nos van quedando. Entonces vamos a tener que la diferencial de b cuadrada va a ser igual a
menos 2 gamma de t por b cuadrada más 2 gamma de t por la velocidad terminal más beta cuadrada de t. Y pues una vez más esto es muy conveniente porque podemos factorizar dt, ¿no? Aparece aquí, aparece acá y aparece acá. Y entonces esto ya toma la forma de la ecuación diferencial, que es lo que estamos buscando. Entonces acá ya tenemos la ecuación diferencial igual a menos 2 gamma por el promedio de la función más, espérenme, aquí me comí un término, sí, no, déjenme escribirlo bien, aquí me faltó este término muy importante que es la velocidad, ¿no? BD por el promedio de la velocidad, ¿sí? Me faltaba este término, ahí está, más beta cuadrada de t. Ok, ahora sí. Entonces, acá nos queda la derivada del promedio de b cuadrada igual a menos 2 gamma por el promedio que estamos buscando, o la misma variable que entra aquí en la derivada, más 2 gamma bd por el promedio de la velocidad más beta cuadrado. Y entonces, ¿qué hacemos? Todo esto se ve bien, salvo este término, ¿no? ¿Qué hacemos con este término? Pues no teman, porque este término lo acabamos de calcular. Fue justo lo que calculamos hace unos momentos. Y sobre todo, si ahora reescribimos esta función, o esta ecuación más bien, de la siguiente manera, más, para que tenga la misma forma de la ecuación diferencial que resolvimos desde el principio de la clase, ¿no? Entonces, esto es 2 gamma bd que multiplica a el promedio de la velocidad, y ese promedio es precisamente bd más b0 menos bd por e a la menos gamma t más beta cuadrada. Y esto se ve feo, pero pues vean que en realidad es muy sencillo, porque todo esto de aquí es q de t, ¿no? Sigue siendo una ecuación lineal de primer orden. Y esto es p de t. Entonces aplicamos exactamente la misma solución de la ecuación diferencial. Entonces recuerden que lo que vamos a tener entonces es que pues la solución de b cuadrada, que como ya tenemos la solución del promedio de b, para calcular la varianza solo vamos a tener que restarlas, ¿no? Pero bueno, a ver, un paso a la vez. Entonces primero acá, esto es 1 entre el factor de integración, que pues vamos a escribirlo de una vez, ¿no? El factor de integración, recuerden que es e a la integral de p de t, y entonces esto es e a la 2 gamma t. Entonces acá nos va a quedar e a la menos 2 gamma t
por la integral de e a la 2 gamma t, porque aquí era el factor de integración y aquí era 1 entre el factor de integración, por q. Entonces acá queda 2 gamma vamos a ponerlo así. Todo esto más beta cuadrada dt. Nada más tenemos que resolver esa ecuación con una condición de frontera, ¿no? Necesitamos saber cuánto vale el promedio del cuadrado de la velocidad cuando el tiempo vale 0. Y lo que vamos a postular es que queremos que en el tiempo igual a 0 todas las partículas tengan la misma velocidad. Entonces queremos todas las partículas recuerden que pues la descripción que teníamos de la probabilidad, ¿no?, que vamos a obtener ahora de la velocidad y el tiempo podría tener estas dos interpretaciones, ¿no? Es la probabilidad de que una partícula, si tenemos solo una partícula, cómo evoluciona esa como función del tiempo, o si tenemos un conjunto muy grande de partículas, cuántas partículas están en cada velocidad o tienen cada velocidad en cada momento. Entonces aquí estamos usando este significado. Entonces, como queremos que esto ocurra, entonces queremos que la varianza de la velocidad sea 0, ¿no? Eso es precisamente lo que quiere decir. Si todas las partículas tienen la misma velocidad, entonces pues simplemente no hay varianza, ¿no? La varianza es 0. Todas las partículas tienen el mismo valor promedio de la velocidad. Y por lo tanto, el promedio del cuadrado de la velocidad menos el cuadrado del promedio de la velocidad es 0, y habíamos pedido que fuera igual a nu0 y eso cuadrado, ¿no? Y por lo tanto, el promedio de la velocidad en t igual a 0 es nu0 cuadrado. Entonces esta va a ser nuestra condición de frontera. Bueno, entonces ya que tenemos esa condición, podemos hacer esta integral que es, pues es muy sencilla, ¿no? Son nada más exponenciales. Y entonces, pues vamos a escribirlo. Entonces tenemos que el promedio de b cuadrada es igual a e a la menos 2 gamma t por e a la 2 gamma t. Estoy nada más reescribiendo lo que teníamos arriba. Por b cuadrada, beta cuadrada, perdón, por 2 gamma por la velocidad terminal, que multiplica a la velocidad terminal más e a la menos gamma t por nu0 menos la velocidad terminal, o v0 si quieren, ok, de t. Y entonces esto es e a la menos 2 gamma t que multiplica a
Aquí nos queda, ¿no? En este término, vamos a integrar término a término, ¿no? Entonces, este término de aquí nos queda únicamente e a la 2 gamma t por beta cuadrada entre 2 gamma más, ahora va este término multiplicado por este, ¿no? Entonces nos queda 2 gamma nu d cuadrada por e a la 2 gamma t entre 2 gamma. Puede integrar este término con estos de acá, más, y ahora es este término, ¿no? Entonces nos queda 2 gamma nu d multiplicado por nu 0 menos nu d. Entonces nada más fueron todas las constantes que tenemos. Y al multiplicar este exponencial por esta, nos queda nada más e a la gamma t. Y su integral, pues, saca una gamma, ¿no? Ok, es todo esto más una constante, ¿no? Igual que hicimos en los casos anteriores. Y para obtener esa constante, entonces sabemos que en t igual a 0, esto vale nu 0 cuadrada, entonces sustituimos en donde haya exponenciales, nos va a quedar un 1, entonces nos queda que la velocidad inicial al cuadrado es igual a beta cuadrada entre 2 gamma más, aquí nos queda nada más nu d cuadrada más 2 veces bd por velocidad 0 menos la velocidad terminal más la constante. De donde ahora despejamos la constante. Sí, entonces antes de despejar vamos a ver que esto aquí nos va a quedar 2bd 2bdb0 menos bd cuadrada, y entonces se va a ir con una de acá. Entonces, bueno, a ver, vamos a escribirlo para que no se nos pase ningún paso. Entonces esto es beta cuadrada entre 2 gamma más la velocidad terminal cuadrada, perdón, menos, porque va a haber 2 de acá, más 2 bd b0 más c. Y esto va a ser muy conveniente, ¿no? Porque vean que este término con estos términos nos va a quedar un binomio cuadrado. Ok, entonces de aquí despejamos y la constante, este término pasa a este lado, este término también, entonces queda nada más nu 0 menos nu d cuadrada menos este término, ¿no? Beta cuadrada entre 2 gamma. Entonces ya que tenemos la constante, pues sustituimos en nuestra solución. Y no se asusten, ¿no? Esto se ve muy feo, pero recuerden que tenemos que restarle, para obtener la varianza, todavía tenemos que restarle este término. Entonces se va a simplificar mucho. Y vamos a hacerlo para que vean. Okay. Entonces, nos queda, ¿no? Sustituyendo, vamos a ponerlo ya. Nos va a quedar, vean que aquí vamos a multiplicar aquí y acá, queda 1, aquí y acá queda 1, y aquí nada más nos va a quedar
e a la menos gamma t, también multiplicada por la constante. Entonces, cuando hacemos eso, nos queda beta cuadrada entre 2 gamma más la velocidad terminal al cuadrado más 2, ¿no? Esos fueron estos dos términos. Ahora nos queda este. Y ese es 2 veces d o la velocidad terminal por la velocidad inicial menos la terminal por e a la menos gamma t, como les decía, más e a la menos 2 gamma t que multiplica la constante, ¿no? Que acabamos de encontrar. Entonces, e a la menos 2 gamma t por la constante que tenemos aquí. Entonces, esto es por b0 menos bd. Perdón, estoy cambiando nu y d, pero bueno, esta es la misma constante, ¿no? Nu0 y nu d, y digo b0 y bd, y nu0 y nu d. ¿En qué estaba? Si es esto cuadrado menos beta cuadrada entre 2 gamma. Ok, entonces ya ya hicimos la parte más difícil, ¿no? Que fue solucionar, bueno, encontrar la ecuación diferencial y solucionarla. Y ahora, pues viene el paso que les decía, ¿no? Lo que queremos es encontrar la varianza de la velocidad. Esta es el promedio de b cuadrado menos el cuadrado de b. Y entonces a todo esto vamos a restarle el cuadrado del promedio de b. Y recuerden que habíamos encontrado el promedio de la velocidad iba a ser nu d menos nu0 menos nu d por e a la menos gamma t cuadrado. Y entonces esto es menos nu d cuadrada, que se va a ir con esta. Menos 2 veces nu d por nu0 menos nu d por e a la menos gamma t, que es exactamente esta y también se va a ir. Y luego por el cuadrado de esto, ¿no? Que va a ser más nu0 menos nu d cuadrado por e a la menos 2 gamma t, que es exactamente este término de acá. Perdón, ya, sí, el signo menos que estaba buscando es este signo menos, ¿no? Entonces es, este signo menos, y sí es menos este al cuadrado, perdón, aquí es más este y menos este. Entonces, perdón, el signo menos que se me había ido es, creo que lo vengo acarreando desde acá. Espérenme. Perdón, ya vi que es lo que estaba haciendo mal. No, aquí no tenía ningún signo menos. El problema, bueno, no el problema, es que esto era un signo más. Entonces, ahora sí, este es menos, ¿no?
Sí, el que habíamos obtenido era BD, porque recuerden que la condición inicial es que en 0 nos iba a quedar luz 0, entonces pues era este menos este. Entonces ahora sí, cada uno de los términos de haber elevado al cuadrado tiene signo menos. Y entonces si vemos que este se va con este se va con este, y este se va con este. Entonces nos queda que la varianza de la velocidad es beta cuadrada entre 2 gamma menos beta cuadrada entre 2 gamma por e a la menos 2 gamma t, que es igual a beta cuadrada, nada más vamos a factorizarlo, por 1 menos e a la menos 2 gamma t. Y por lo tanto, ahora sí ya terminamos. La velocidad para esta nueva ecuación de Langevin, entonces, es igual a una función o una variable normal que tiene promedio la velocidad terminal más la velocidad inicial menos la terminal por e a la menos gamma t, y con varianza beta cuadrada entre 2 gamma por 1 menos e a la menos 2 gamma t. ¿Ok? Entonces ya solucionamos el problema de la ecuación de Langevin con una fuerza constante que nos va a dar un drift. Y noten que la varianza es exactamente la misma que habíamos obtenido cuando no teníamos esta fuerza, cuando no teníamos drift. Lo único que está cambiando es el promedio, pero la varianza es exactamente lo mismo. Entonces lo que nos está diciendo esta ecuación es que la velocidad empieza en una velocidad 0, luego está esta fuerza que la está modificando, entonces probablemente esto cambie de esta manera, eventualmente alcanza, ¿no?, este valor, esto es la velocidad contra el tiempo, la velocidad final, el drift, y aunque alcanza ya esta velocidad, alrededor de esta velocidad terminal, la velocidad sigue teniendo pequeñas fluctuaciones. Entonces lo que esperamos, si resolviéramos, que es más complicado pero se puede hacer, lo hace Lemons, si de aquí obtuviéramos la posición, entonces lo que tendríamos como función del tiempo, esta es la velocidad promedio, y esta va a ser pues, la posición promedio. Entonces va a empezar en 0 y en promedio va a seguir una línea recta, pero alrededor de esa línea recta va a fluctuar. Bueno, depende, ¿no?, del coeficiente de difusión, pero van a tener una cosa de este estilo. Entonces la moraleja es que incluso si ven movimientos que en promedio no se quedan quietos, pero claramente sigue una tendencia lineal, probablemente es una dinámica que está obedeciendo la ecuación de Langevin, que tiene una fuerza constante, que es la que está haciendo que el objeto se mueva. Ahora, claro, esto es a tiempos largos, ¿no? Esto al principio va a ser otras cosas. Pero es lo que nos está diciendo. Entonces termina moviéndose con una velocidad constante en promedio, pero pues tiene fluctuaciones alrededor de esa velocidad constante. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, como ya comentábamos, si tienen un campo eléctrico que lo están aplicando a un conductor, y
Sí, tienen aquí su cuerpo conductor, están aplicando un campo eléctrico uniforme en esta dirección y entonces pues van a tener electrones que están fluyendo hacia la otra dirección. En el camino los electrones están disipando energía, pero en promedio van a tener una velocidad, que esto va a ser muy importante cuando lleven estado sólido, una velocidad de drift, ¿no? Una velocidad terminal, por el hecho de tener tanto la disipación como una fuerza constante que está actuando sobre ellos. También relacionado con partículas cargadas, si tienen un capacitor, no dos placas conectadas, y aquí no hay un conductor, sino que aquí es vacío y tienen una gotita de aceite, una gotita que quedó cargada cuando salió del recipiente, y aplican entonces ustedes un campo eléctrico. La gotita, bueno, en principio pues tiene la fuerza de gravedad, pero también va a tener esta otra fuerza por el campo eléctrico, y ustedes pueden hacer que la gotita caiga a velocidad constante y pueden ir cambiando esa velocidad como función del campo eléctrico. De modo que si medimos, ¿no? Y esta es una cantidad que podemos medir experimentalmente, cuál es la velocidad terminal que tiene el objeto dada la fuerza que aplicamos. Entonces estamos suponiendo que conocemos la fuerza. Entonces, vean que teníamos B de t más dt menos B de t igual a, pues, distintos términos, ¿no? Pero, pues, esto es la aceleración, y entonces, pues, la masa por esto nos va a dar una fuerza, de modo que acá tenemos el dt, este ya lo teníamos, y entonces lo que tengamos acá multiplicando a dt va a ser la fuerza entre la masa. Entonces, para el caso de la ecuación de Langevin que acabamos de resolver, lo que teníamos es que la fuerza entre la masa era menos gamma por la velocidad. Entonces esta era la, la velocidad de arrastre, perdón, la fuerza de fricción, y teníamos el otro término que iba a ser igual a gamma por, eh, la velocidad terminal. ¿Sí? Entonces, esto por un lado. Entonces nosotros aplicamos, bueno, esto digamos que es la fuerza del medio. No es la misma fuerza, ¿no? Esta fuerza es distinta a esta. Entonces esta es la fuerza de fricción del medio. Y esta es la fuerza externa. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, si medimos, o más bien si conocemos la fuerza que estamos aplicando, por ejemplo en el caso del campo eléctrico, si conocemos el voltaje, podemos encontrar cuál es esta fuerza, y conocemos la masa, ¿no? La masa del objeto, y experimentalmente medimos cuál es la velocidad de drift, ¿no? La velocidad terminal. Entonces podemos encontrar gamma. Ok, entonces esto ya nos da gamma. Y por otro lado, recuerden el teorema de equipartición, que nos dice que un medio de
m por el promedio de la velocidad al cuadrado tiene que ser igual a 1/2 de la constante de Boltzmann por la temperatura. Esto ahorita tómenlo así por cierto, luego vamos a demostrar que tiene que ser así, pero ahorita no se preocupen demasiado, nada más tómenlo como por verdad. Y entonces, por lo tanto, de aquí obtenemos que kT por la velocidad entre la masa por 2 gamma, porque sustituimos de aquí, es igual a beta cuadrado. Lo único que hice fue aquí sustituir por la varianza, ¿no? Que teníamos que era beta cuadrada entre 2 gamma. Entonces, si midiendo la velocidad de terminal podemos encontrar, y la masa podemos encontrar gamma, si sabemos la temperatura, pues también podemos encontrar beta. Entonces ya podemos encontrar todos los parámetros de la ecuación de Langevin. Y entonces si uno quisiera, pues podemos sustituir acá, ¿no? Entonces, en términos de todas las cantidades que conocemos o podemos medir experimentalmente, como la temperatura, como la masa, y acá nos va a quedar 2 veces la fuerza externa que nosotros aplicamos, dividida entre la velocidad terminal por la masa otra vez. Entonces esto es nada más kBt por, 2 kBt por, entre la velocidad terminal por 1, sí, por la fuerza externa entre la masa al cuadrado. Entonces ya todas estas son cantidades que conocemos, podemos medir experimentalmente.